secretario Pedro Salmerón. Y bueno, pues un fuerte aplauso a Pedro. ¿Qué es un cafecito? Gracias, buenos días. Pues ya en realidad varios nos conocemos, ¿no? Porque no es la primera vez que estamos aquí en el buzón. Llegué ligeramente tarde porque estábamos en las asambleas. Yo estaba ahí en la asamblea del distrito 40, que es el que me toca en los pueblos de Tlalpan. Pero pues, sí, por eso se juntó y por eso no vino Batis ni González Schmal. Con ellos hubieran ustedes tenido una perspectiva jurídica de la Constitución y magnífica. El maestro Batis es uno de los principales constitucionalistas que tenemos en el país. Yo lo que voy a hablar un poco es de la historia de esa Constitución que hoy no existe más. Una Constitución que ha tenido más de 600 reformas, la mitad de ellas en los últimos 25 años, y que en un 85% de su texto ya no es la que yo traigo aquí, que es tal como se promulgó el 5 de febrero de 1917. ¿Qué es esta Constitución, este documento del que les leeré algunos párrafos hacia el final de esta plática? La Constitución de 1917 se considera a sí misma, y así lo dice, la de 57 reformada. Es decir, la Constitución de 1917 no implica un cambio de régimen político, sino una reforma de ese régimen político, ¿sí? Tanto así que, por ejemplo, la primera legislatura que se elige después de la Constitución o con la Constitución vigente es la 27 legislatura. No empiezan a contar otra vez el régimen a partir de 17, sino que se considera parte del mismo régimen fundado en la Constitución de 1857. Entonces, primero tenemos que entender, antes que nada, cuál es la Constitución de 57. Y yo quisiera decir únicamente dos cosas de esa Constitución, de la Constitución liberal. La primera es que la Constitución de 1857 es resultado de una poderosa insurrección popular, la Revolución de Ayutla, ¿sí? La primera fase de un proceso general al que podemos llamar Revolución de Reforma, que inicia en 1853 con la insurrección popular en contra del último intento dictatorial de Santana y que termina 14 años después con el fusilamiento de Maximiliano y el triunfo definitivo de la República Liberal. En mitad de ese proceso revolucionario, se promulga la Constitución de 1857. Entonces lo primero que tenemos que entender es que es parte de un proceso revolucionario, parte y fruto de una insurrección popular. Eso nos explica muchas de las características de esta Constitución. Y lo segundo es que la Constitución de 57 funda un régimen político con 5 dogmas jurídicos, 5 características centrales que definen a este país desde entonces, al menos en lo formal. México es, desde la Constitución de 57, una república democrática, representativa, popular y federal. Esos son los 5 dogmas de nuestra organización política, ¿sí? Y tenemos que entender cada una de estas 5 palabras, ¿no? El modo republicano de gobierno, es decir, un gobierno, como lo definió uno de los constitucionalistas, Ponciano Arriaga, del pueblo, por el pueblo, para el pueblo, ¿sí? Una república popular porque está basada en la soberanía popular. La soberanía emana en todo momento del pueblo. Democrática porque el pueblo elige a sus gobernantes y porque la democracia se ejerce a través de quienes representan a los gobernados, por eso representativa, ¿sí? Y federal por la forma de organización territorial. Ahora bien, este modelo republicano, democrático, popular, fue vaciado de contenido por la prolongada dictadura de Porfirio Díaz durante 35 años. Díaz vacía de contenido la realidad de estos dogmas, que durante un tiempo, quizá 15, 20 años, realmente funcionaron. Realmente fue México un país de democracia y de libertades durante cerca de 15 años. Pero después esa auténtica democracia y ese auténtico régimen de libertades fue vaciado de contenido por Díaz. Y Díaz estableció una dictadura que privilegió a unos cuantos. Ya no voy a hablar de eso, en otras ocasiones hemos hablado de
de las características de la dictadura porfirista. Hoy los falsificadores de la historia y los intelectuales del régimen quieren hacer aparecer sexy al porfiriato, cuando en realidad fue un régimen no solo opresivo, sino que empobreció brutalmente a los más pobres, y un régimen que era el operador del imperialismo. Eso ya lo hemos explicado en otras conferencias. Y es contra ese régimen contra el que se levanta en armas buena parte de los mexicanos, en un momento en el que todas las demás posibilidades habían sido canceladas por el régimen. Entonces, lo que tenemos que entender es que la Constitución de 1917 es también, como la de 1857, fruto, resultado de una formidable insurrección popular, y que también sale de la ruptura violenta, de la ruptura revolucionaria del antiguo régimen, del régimen porfirista. Entonces, ambas constituciones mexicanas, y de alguna manera también la anterior Constitución Federal, pero esa es otra historia, la de 1824, surgen de insurrecciones populares. Ahora, ¿qué es la de 1917? ¿Por qué si se considera continuación de la de 57, por qué hubo que hacer otra constitución? Porque en un principio lo que Madero proponía no era una revolución, no era una transformación total de las estructuras del país, sino únicamente el restablecimiento de la ley. O sea, esa constitución liberal que había sido vaciada de contenido por días, lo que proponía Madero era restablecerla y ya, que no era poco. ¿Sí? Pero como las fuerzas del antiguo régimen, las fuerzas del porfiriato hicieron resistencia contra la revolución, ¿sí?, la revolución se fue haciendo cada vez más violenta en respuesta a la represión y a la reacción del antiguo régimen. Pero además aparecieron grupos que sí querían transformar radicalmente la sociedad mexicana en la lucha contra el antiguo régimen. Surgen los ejércitos populares que encabezan Pancho Villa y Emiliano Zapata, y estos grupos no solo proponen transformar radicalmente el régimen de propiedad, sino que lo hacen. De eso también ya hemos hablado aquí, del proyecto revolucionario villista y zapatista. ¿Sí? Realmente lo hacen durante el tiempo que gobiernan efectivamente Zapata, Morelos, Guerrero, el sur de Puebla, el sur del Estado de México, y Villa, Chihuahua, Durango y La Laguna. El gobierno villista, como siempre me importa recalcar, el gobierno villista inicia expropiando los bienes de los enemigos de la revolución, toda la riqueza de Chihuahua, y la pone al servicio del pueblo, efectivamente. Y Zapata hace lo mismo en Morelos, ¿sí? Zapata hace lo mismo en Morelos y Guerrero. Es decir, no solo están prometiendo cambiar la situación, sino que lo están haciendo. Y esto obliga a los revolucionarios políticos que seguían a Venustiano Carranza, de alguna manera continuador de Madero, a entender que si no se atienden las demandas populares, no va a haber paz. A entender que si quieren preservar las estructuras capitalistas, que es lo que ellos querían hacer, tienen que hacer concesiones a las masas. ¿Sí? De manera que aunque Villa y Zapata pierden la guerra, y aunque la revolución social que se pudo haber dado no se dio por la derrota de los revolucionarios populares, los que ganan la revolución saben que el país no puede continuar dentro de las estructuras porfiristas. Y entonces la Constitución de 1917 va a ser una especie de compromiso de estos hombres que ganan la revolución y que pretenden la modernización del capitalismo, la transformación de la dependencia, la auténtica soberanía nacional, con las demandas populares, y buscan la forma de satisfacer parte de estas demandas populares sin romper las estructuras capitalistas. Entonces van a hacer una constitución muy rara. Y eso es lo que tenemos que decir de esa constitución. Es resultado de esta especie de compromiso. ¿Cómo se hace la constitución? La constitución, el Congreso Constituyente se reúne cuando el grupo victorioso encabezado por Venustiano Carranza decide que los cambios que se le tienen que hacer a la Constitución de 57 son demasiados como para solo hacer una serie de reformas. Y entonces Carranza decide convocar un Congreso Constituyente para hacer una nueva Constitución y no una nueva. Y Carranza reúne un equipo de trabajo para que redacten
un proyecto de constitución. Y aquí es bien distinto el trabajo que va a hacer el Congreso Constituyente de 1857 del que hace el Congreso Constituyente de 1917. El Congreso anterior se reunió en 1856 y sesionó un año entero. Durante un año entero, los liberales mexicanos discutieron la nueva Constitución, a la vez que seguían ejerciendo el poder legislativo. ¿Sí? Y lo discutieron los pensadores, quizás los pensadores políticos más importantes que ha habido en la historia de México: Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Francisco Zarco, Ignacio Ramírez, José María Mata, ¿sí? Los grandes liberales del siglo XIX. Un año entero discuten la Constitución. En cambio, cuando Carranza convoca al Congreso Constituyente, les da plazo perentorio, les pone el 5 de febrero como fecha final. ¿Por qué 5 de febrero? Porque es el mismo día en que se promulgó la Constitución de 1857, es muy simbólico. Sí, exactamente 60 años después se va a promulgar la nueva Constitución. Es decir, les da a los constituyentes menos de 6 semanas para discutir la nueva Constitución. Pero no solo eso, les da un borrador ya redactado a su gusto para que discutan sobre el borrador redactado por Carranza. Si no van a discutirlo todo parte por parte como en el Congreso anterior, sino que van a discutir sobre un proyecto ya armado. ¿Sí? ¿Quién redacta ese proyecto? Carranza elige un grupo de colaboradores suyos y forma una especie de comité de redacción integrado por 4 individuos que habían sido diputados federales en tiempos del gobierno de Madero, en 1912 y 1913. Estos 4 diputados, que van a ser diputados también al Congreso Constituyente, estos 4 constituyentes son el tabasqueño Félix F. Pallavicini, el hidalguense Alfonso Cravioto, el guanajuatense Luis Manuel Rojas y el capitalino José Natividad Macías. ¿Sí? Cravioto, Macías, Rojas y Pallavicini, que habían sido diputados, que 3 de ellos son abogados, es decir, hombres de leyes, y otro había sido dueño y director de un periódico. Son los que redactan la Constitución, asesorados por hombres muy cercanos a Carranza, quizá el más importante, el licenciado Luis Cabrera, secretario de Hacienda y verdadero ideólogo de Carranza. ¿Qué tipo de constitución hacen? Hacen una constitución clásica. Estamos hablando del borrador de Carranza, no de la que finalmente se aprobó. Hacen una constitución clásica en el sentido de que es una constitución muy pequeña, con artículos muy escuetos que dictan las normas generales de funcionamiento del Estado, el nuevo pacto social, porque se considera que todo lo específico debe estar no en la Constitución misma, sino en las leyes reglamentarias de cada artículo constitucional. Y es una constitución liberal clásica, es decir, una constitución que reglamenta un Estado capitalista, ¿sí? Dentro del mismo marco que la anterior constitución, la República Democrática Representativa Popular y Federal. ¿Para qué entonces hacer una nueva constitución? ¿Qué hay distinto del proyecto de Carranza con la anterior constitución, la liberal? Hay una cosa fundamental, una sola. ¿Sí? La Constitución de 1857 le da el poder del Estado al legislativo. ¿Sí? Es el legislativo el que tiene acumulado en sus manos la mayor parte del poder. ¿Sí? Y eso, durante la época liberal, había creado conflictos permanentes entre el legislativo y el ejecutivo, con un poder judicial que no tenía facultades suficientes para ser el árbitro entre los dos, como ocurre en algunos países donde se hace ese diseño. Entonces los liberales discutieron poco tiempo después de la Constitución sobre el funcionamiento y decían que así como estaba la Constitución no funcionaba, no podía aplicarse, y proponen 2 salidas. La salida parlamentaria, que la propone Francisco Zarco, para mí, junto con Ramírez y Ocampo, el más inteligente del ala popular del liberalismo. Francisco Zarco propone la salida parlamentaria, dice hay que reformar la Constitución para que seamos de plano una república parlamentaria, donde todo el poder esté en los representantes del pueblo
y el Ejecutivo sea también nombrado por los representantes del pueblo y tengan que ser los miembros del Ejecutivo parte de la representación popular, ¿sí? Como ocurre, por ejemplo, en el modelo británico. En la Gran Bretaña, el primer ministro tiene que ser diputado, ¿sí? Sí, y no hay pluris, olvídense, ¿sí? O sea, el primer ministro tiene que ganar en su distrito, es decir, tiene que convencer a sus vecinos, ganar en su distrito. Y si el primer ministro, por muy popular que sea, pierde las elecciones en su distrito, sencillamente no puede estar en el gobierno, ni como primer ministro ni como ministro de nada. Todos los secretarios son electos dentro de los diputados y por los diputados. Y responden, y tienen que responder necesariamente a los diputados. Y esto obliga, por ejemplo, a formar gobiernos de coalición entre los diversos partidos. Si ningún partido tiene la mayoría, los partidos tienen que aliarse. Esa era un poco la propuesta que hacía Zarco. Convirtamos a México en una república parlamentaria. Que por cierto luego van a tomar los villistas y los zapatistas para democratizar a México. Dice, la única forma de democratizar a México es destruir el presidencialismo. Estamos demasiado acostumbrados al presidencialismo. Hagamos, como proponía Zarco y Ramírez, una república parlamentaria. Les digo, el problema de México es que Villa y Zapata perdieron la guerra, pero esa es otra historia, ¿no? Esa es la salida que proponía Zarco. La otra salida, la que proponía Juárez, ¿sí? Y es para mí uno de los grandes errores de Juárez. Como los que aquí me conocen saben que soy juarista, pero no por ser juarista voy a dejar de señalar los errores de Juárez, ¿sí? Y uno de los grandes errores de Juárez fue apoyarse o proponer la otra solución, la solución presidencialista, es decir, quitarle ese enorme poder que tenía el legislativo y transferirlo al presidente. Y Juárez no lo pudo hacer porque las 3 veces que propuso reformar la Constitución, el poder legislativo se las rebotó, ¿sí? Pero lo propuso y eso no se nos puede olvidar. Y lo que hizo Díaz, entre la muerte de Juárez y la subida al poder de Díaz hay 4 años intermedios, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, ¿sí? Pero 4 años después de la muerte de Juárez, llega Díaz al poder y lo que hace Díaz es, visto que no iba a pasar de manera constitucional, hacerlo metaconstitucionalmente. O sea, concentrar el poder en manos del presidente, aunque no cambiara la Constitución, aunque en la Constitución siguiera teniendo el poder legislativo. O sea, ¿cómo? Pues en un gobierno autoritario que en la práctica dominara el poder legislativo y formado por diputados genuflexos, serviles, obedientes del poder ejecutivo, ¿sí? Una Cámara de Diputados simbólica, de mentiritas, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó con eso? Que se hizo una dictadura real, autoritaria, con una constitución aparentemente democrática, ¿sí? Lo que hizo Díaz fue pasarse la ley por el arco del triunfo, ¿sí? Sin cambiarla. Sin cambiarle lo sustancial. Si hay cambios importantes que se hacen en el porfiriato a la Constitución, pero sin cambiarla en lo fundamental. De tal modo que, caído Porfirio Díaz, un gran constitucionalista mexicano, Emilio Rabasa, publica en 1912 un libro titulado La Constitución y la Dictadura, donde dice, ni siquiera habla de la salida democrática propuesta por Zarco y Ramírez, sino que dice, la única forma de que funcione el país es acumulando el poder en manos del presidente, como lo demostró Díaz, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hace Carranza en 1916 a través de estos 4 diputados? Legalizar lo que con Díaz era ilegal, ¿sí? El gran cambio sugerido por Venustiano Carranza es concentrar el poder en el Ejecutivo Federal y muy particularmente en manos del presidente, porque tal como queda el artículo 80, ahorita les voy a leer cómo queda el artículo 80 originalmente, tal como quedó el artículo 80 en la propuesta de Carranza y como quedó, porque así fue aprobado, dice, artículo 80, esto está en el capítulo 3 de la Constitución, que es el relativo al Poder Ejecutivo, todo un capítulo relativo a las atribuciones del Ejecutivo. Capítulo 80, se deposita el ejercicio del supremo poder ejecutivo de la Unión en un solo individuo
que se denominará presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Sí? El Ejecutivo, con este artículo y con todos los que siguen desde el 80 hasta el 92, el presidencialismo, es decir, la concentración del poder en las manos del presidente, que con Díaz no era legal, ahora se hace legal. ¿Sí? Y lo peor del caso es que los diputados constituyentes así lo aprueban. Todos, la mayoría cree que es correcto, que en efecto así tiene que ser. Pero además el poder del presidente aparece por todos lados en la Constitución, no nada más en el capítulo 3, sino por todos lados, como vamos a ver al rato. Así pues, el proyecto de Venustiano Carranza es un proyecto en el que parece que ni había habido revolución. ¿Sí? Parece que no había pasado nada. Es un proyecto liberal que regula el funcionamiento de un Estado liberal burgués y el funcionamiento de un país capitalista, donde se concentra el poder en manos del Ejecutivo. ¿Sí? Y eso es lo que presenta el mayor orador de los carrancistas, Félix Pallavicini, cuando le entrega a los demás diputados, cuando presenta a los demás diputados el proyecto de constitución redactado por ellos, pero donde están las ideas de Carranza y del grupo de Carranza. Sin embargo, en el constituyente, una vez instalado el constituyente, se encuentran con otro grupo de diputados que ya reunidos en el Congreso se van a llamar a sí mismos jacobinos o radicales. ¿Sí? Que van a saltar en la discusión del artículo 5 constitucional, y ahorita voy a decir quiénes son. La idea del funcionamiento del Congreso es que se discutía artículo por artículo y se iba aprobando cada artículo. Entonces se discute el artículo, no hay ningún problema en los primeros 4 artículos y se llega al artículo 5 de la Constitución, y ahí, como dicen en mi pueblo, es donde la puerca torció el rabo para el proyecto restaurador, liberal, burgués clásico de Venustiano Carranza. ¿Sí? El artículo 5, en la Constitución de 1857 y en la actual, garantiza la libertad de trabajo. O sea, todo el primer capítulo de la Constitución son las garantías individuales. ¿Sí? Y el 5 garantiza eso, la libertad de trabajo. La libertad de trabajo según la cual todo mundo es libre de trabajar en lo que quiera y no se puede obligar a nadie a trabajar en lo que no quiera. ¿Sí? Y es una garantía consagrada así muy simplemente. Y entonces un diputado obrero, Héctor Victoria, se levanta y dice, y con mucha razón, tenía toda la razón, que en el modelo capitalista no existe la libertad de trabajo. O sea, la única libertad de trabajo es la de que el proletario elija entre los burgueses a quién le va a vender su fuerza de trabajo, pero que hay una absoluta desventaja y una total desproporción entre los factores de producción, entre el burgués y el proletario. Y que si se hizo una revolución social tiene que garantizar los derechos de los trabajadores como ya lo hacían los países capitalistas de Europa. No les está pidiendo Héctor Victoria hacer una legislación socialista, le está pidiendo una legislación que proteja a los trabajadores, como ocurre ya en Europa. Pallavicini, el carrancista, le contesta, bueno, eso lo vamos a hacer en la ley reglamentaria. Hagamos la ley reglamentaria y ahí garantizaremos los derechos de los trabajadores. La Constitución únicamente tiene que dictar las líneas generales. Y entonces para otro diputado, un diputado por Michoacán, que era el general Francisco J. Mújica. A lo mejor han oído hablar de él, que después fue el más cercano colaborador de Lázaro Cárdenas, en el gobierno de Cárdenas. El general Mújica se levanta y le pregunta a Pallavicini, ¿por qué? Dice, porque así son las constituciones. Y entonces le dice Mújica, pero nosotros hicimos una revolución y podemos hacer una cosa nueva. Aunque las otras constituciones no sean así como usted dice. Y entonces Mújica dice, podemos hacer un capítulo de la Constitución dedicado a la legislación laboral ahorita que estamos reunidos, y no quién sabe cuándo, cuando reglamentemos la ley.
Los carrancistas intentan oponerse, pero pierden la votación, y entonces nombra una comisión para redactar un capítulo entero de la Constitución dedicado a la reglamentación de esto, de las relaciones entre el capital y el trabajo. ¿Sí? Ese capítulo va a tener un solo artículo, pero un artículo bastante extenso, el artículo 123. ¿Sí? Y a partir de ahí se empieza a formar el núcleo dirigente del sector jacobino. ¿Quiénes son? El propio general Mújica, el general Heriberto Jara Corona, de Orizaba, Veracruz, que había sido uno de los dirigentes de la huelga general de los hilanderos de 1906 y 1907, ¿sí? Que luego aparece nada más como la huelga de Río Blanco. No fue solo la fábrica de Río Blanco, fueron más de 40 fábricas textiles las que estaban en huelga, ¿sí? Y uno de los dirigentes de esa huelga fue Heriberto Jara, ahora convertido en general revolucionario. El sonorense Juan de Dios Bojorques, el general Esteban Vaca Calderón, uno de los dirigentes de la huelga de Cananea de 1906, que estuvo en la cárcel desde 1906 hasta 1911, Pastor Roa, que había sido gobernador popular de Durango, los villistas, los que luego serían villistas, los rebeldes populares que tomaron Durango en junio de 1913, entre los que destaca el más interesante Calixto Contreras, ¿sí? Lo ponen a él de gobernador, y Pastor Roa en Durango promulgó la primera ley agraria que realmente se aplicó y se repartió toda la tierra del oriente y de los valles del oriente de Durango. Entonces es otro de los diputados radicales. Y este grupo de diputados primero forman la comisión que va a redactar el artículo 123 constitucional, que es una novedad absoluta en la legislación de la época. No hay ninguna constitución que la tenga, ¿sí? Que a nivel constitucional estén garantizados los derechos de los trabajadores, ¿sí? Y de manera específica, o sea, no de manera general, las demandas de la clase obrera de la época: jornada laboral de 8 horas, séptimo día de descanso, salario igual para trabajo igual, prohibición del trabajo infantil, reglamentación del trabajo femenino, seguridad en el empleo, seguridad social, etcétera, 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 garantizados ahí. Tiene algunos peros, al final voy a ir con los peros, ¿sí? Pero señalamos primero la enorme novedad: en ninguna constitución del mundo estaba reglamentada este tipo de cosas, ¿sí? La Constitución mexicana es la primera que eleva el derecho laboral a rango constitucional, ¿sí? Y que garantiza desde el nivel constitucional los derechos de los trabajadores. ¿Qué queda de nuestro artículo 123 constitucional? Nada, ¿sí? Parte de ese 85% del texto que ya no es por supuesto el artículo 123 constitucional, ¿sí? La última reforma brutal y devastadora fue la de 2012, todavía siendo presidente Felipe Calderón, pero aliado con el PRI, ¿sí? Que ya los derechos de los trabajadores para todo fin práctico no existen. Bueno, siguieron las discusiones y los constituyentes radicales hicieron cuestiones sumamente importantes en el artículo 3, el de la educación, donde se hizo de la educación una prioridad y una obligación del Estado, ¿sí? Y además se le dio una serie de dogmas a la educación mexicana que también ya perdió. Si la educación debe ser impartida por el Estado y debe ser laica, gratuita y obligatoria, cosas que ya también estamos perdiendo en la práctica, ¿sí? Si ustedes piensan que solamente el 50% de los estudiantes de nivel universitario en este país estudian en universidades públicas y que la mayor parte de las universidades públicas cobran cuotas, ¿sí? Entendemos que eso ya no existe más, ¿sí? Y también legisló de manera muy interesante en el artículo 130 constitucional lo que tiene que ver las relaciones Iglesia y Estado. Pero el otro artículo clave donde el Congreso Constituyente mexicano, particularmente su ala jacobina, va a ser una verdadera revolución jurídica es el artículo 27 constitucional, que para mí es la clave de la Constitución de 1917. ¿Sí? El artículo 27 invierte la relación de la propiedad de la tierra del modelo liberal a un nuevo modelo. En el modelo liberal,
la propiedad es una garantía. Y como ustedes deben saber, las garantías o derechos humanos son inalienables e imprescriptibles, nadie te las puede quitar, ¿sí? Son tuyas por el simple hecho de ser humano, ¿sí? Entonces, si la propiedad se considera así, es inatacable, ¿sí? Es el sacrosanto derecho a la propiedad que siempre ha defendido el capitalismo. No se les ocurre garantizar que todos tengan el derecho a la propiedad, ¿no? O que sea un derecho igual o lo que sea, ¿no? Simplemente es un derecho inatacable. Esta idea de la propiedad como garantía, como derecho, es transformada radicalmente por el artículo 27 constitucional de la nueva Carta Magna. Y si me lo permiten, voy a leerles el primer par de párrafos. Déjenme regreso al artículo. Estaba yo en el artículo 80, así que tengo que regresarme. Aquí estoy. Dice el artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Vuelvo a leer. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. ¿En qué consiste la revolución legal que se está haciendo aquí? Ya no es una garantía, sino es una transmisión de dominio, ¿sí? Tú ya no eres propietario porque tu propiedad ya no es parte de ti mismo como un derecho individual, sino una transmisión de dominio de parte de la nación hacia ti, ¿sí? Y la nación es originariamente la dueña, esencialmente, ¿sí? Transmite su dominio para constituir la propiedad privada, pero la propiedad privada es eso. Por lo tanto, la nación puede hacer un montón de cosas que luego están reglamentadas en lo que sigue, ¿sí? Segundo cambio fundamental. En la legislación liberal, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, si yo soy dueño de un pedazo de tierra, soy también dueño de todo lo que hay en el subsuelo, ¿sí? O como decía la legislación liberal tradicional, desde el cielo y hasta el infierno, es mío. Yo lo compré, es mío, puedo hacer lo que se me dé la gana, ¿sí? La legislación mexicana limita la propiedad privada a la superficie. Dice, la nación, me voy al tercer párrafo, me salto el segundo párrafo, me voy al tercer párrafo del artículo. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, ¿sí? Fíjense, o sea, la nación puede reglamentar todo lo que sea sobre la propiedad privada, ¿sí? La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los recursos naturales. Y luego, dice el cuarto párrafo, que era el que quería ir, que es donde está la otra revolución. Corresponde a la nación el dominio directo de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta a los componentes del terreno. Es decir, corresponde a la nación el dominio directo de todas las riquezas del subsuelo. Y corresponde también a la nación el dominio directo de todas las aguas superficiales, ¿sí? Es una transformación radical. Hay dos transformaciones radicales en el artículo 26 constitucional. La primera tiene que ver con las formas de la propiedad privada. No es una garantía, es una transmisión de dominio. Y la nación puede imponerle las modalidades que dicte el interés público. La segunda, la propiedad privada es sobre la superficie. La riqueza del subsuelo, así como las aguas nacionales, pertenecen a la nación en dominio directo, ¿sí?
¿Qué queda de esto en la práctica? Pues desde la reforma constitucional del PRI y el PAN impulsada por Enrique Peña Nieto el año antepasado, ya no queda nada, ¿no? En la práctica ya no queda nada. ¿Sí? Pero es la gran revolución que hace el artículo 27. Ahora, dos peros para empezar a platicar, ¿no? Dos peros que hay que ponerle tanto al artículo 27 como al 123. El asunto de la reforma agraria. En el artículo 27, en las fracciones sexta y séptima del artículo 27, está... ¿No traes un carro del Volkswagen con No. placa 611X? No. El artículo... En las fracciones 6 y 7 del artículo 27 está reglamentada la reforma agraria a través de las tres formas que se habían propuesto desde 1911 por Emiliano Zapata. Restitución de las tierras usurpadas por los latifundistas durante el porfiriato a los pueblos y a los indígenas, expropiación de latifundios y dotación a los pueblos y comunidades de las tierras expropiadas a los latifundios. Es decir, restitución, expropiación, dotación. Eso está reglamentado en el artículo 27 constitucional. ¿Cuál es el problema? La reforma agraria pensada por Villa y Zapata e instrumentada por el zapatismo es una reforma que se hace desde abajo, de inmediato y de acuerdo con los pueblos. La reforma agraria del artículo 27 constitucional es una reforma que se hace por decreto presidencial. No desde los pueblos, desde abajo, sino desde el poder. Y el poder la va a hacer desde Carranza hasta Cárdenas, quitando a Cárdenas, es decir, desde Carranza hasta Abelardo L. Rodríguez, como forma de suavizar la presión social, como arma política para tener relativamente contentos a los grupos más politizados de los campesinos. No como una idea integral, sino como un arma política. De cualquier manera, les decía yo, la enorme cantidad de poder que se acumula en el presidente no nada más está en los artículos 89 a 92, sino como pueden ver, por ejemplo, en el artículo 27, imagínense qué poder se le da al presidente que por decreto, y solo por decreto, se pueden expropiar tierras y dotar de tierras a los campesinos solicitantes. De tal modo que un núcleo campesino que quiera tierras, que exija tierras, o que incluso tenga los documentos que prueben que las tenía y que le fueron arrebatadas, tiene que elevar una solicitud al presidente de la República a través del Departamento Agrario, que en 1970 se convirtió en Secretaría de la Reforma Agraria, para ver si el presidente graciosamente quiere concederles lo que en realidad es su derecho. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso hace que la reforma agraria se aplique si el presidente quiere. Y el único que realmente quiso fue Cárdenas. ¿Sí? Y el problema, y con eso termino, del artículo 123 es más o menos el mismo. Yo sostengo que en México no existen el derecho de huelga ni el derecho de sindicalización. No solo no existen en la práctica, como bien lo sabemos, no existen en la ley. Porque si un derecho o una garantía en términos jurídicos son inalienables, como les decía yo hace rato, inatacables, imprescriptibles, según el artículo 123, ni la huelga ni la sindicalización lo son. ¿Por qué? Porque para que un sindicato sea válido, tiene que ser aceptado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a través de una chingadera jurídica que se llama toma de nota. ¿Sí? Entonces, los obreros no son libres de sindicalizarse, sino que necesitan el visto bueno del poder. ¿Sí? ¿Y qué es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Pues una dependencia del Ejecutivo. ¿Sí? ¿Quién es el secretario de Trabajo y Previsión Social? Un empleado del Ejecutivo. Así lo dice la Constitución. Los secretarios de Estado son empleados del Ejecutivo y únicamente le rinden cuentas al presidente de la República. Entonces, la libertad de sindicalización no existe realmente en México. Es también una graciosa concesión del presidente. Y aquí nos damos cuenta también de otro enorme poder entregado al presidente. El poder de dirimir los conflictos entre burgueses y trabajadores. Y lo mismo pasa con el derecho de huelga.
para que una huelga sea declarada válida y sea legal, tiene que ser aprobada por las juntas de conciliación y arbitraje, que son dependencias también del Poder Ejecutivo Federal. ¿Sí? Entonces también, imagínense el poder del presidente. El presidente de la República en última instancia es quien decide si una huelga es legal o no es legal. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos una constitución que regula el Estado capitalista, una constitución liberal, autoritaria, con el poder centralizado en el presidente de la República, ¿sí? Aparentemente democrática, pero como una democracia que nunca se aplicó, ¿sí? Pero que además, como la democracia pasa únicamente por el ejercicio del sufragio, como pretendía Immanuel Kant en el siglo XVIII, si a la democracia se limita o querría limitar al gobierno mexicano a que fuéramos a votar y ya, porque no hay mecanismos de rendición de cuentas, ni de exigencia, ni de revocación de mandato, ni ningún mecanismo que hace efectiva la democracia en los países que realmente son democráticos. El único acto de la democracia mexicana para los ciudadanos es ir a votar. Todo lo demás que existe en el modelo parlamentario que proponía Zarco y Ramírez en el siglo XIX, o los villistas y los zapatistas en el siglo XX, no existen. ¿Sí? Entonces, aparentemente democrática, pero donde la única parte de la democracia es ir a votar. ¿Sí? Con el control de las masas trabajadoras a través de las leyes, ¿sí? Pero también con la posibilidad de un contenido social y de exigir al gobierno el cumplimiento de esas leyes. Ahora, esa única parte positiva ganada por la revolución, ¿sí?, nos ha sido arrebatada en los últimos 4 sexenios, y muy particularmente en este. De tal modo que, aunque es una constitución que no nos gusta, ni modo en este momento decir, queremos que regrese en su vigor la Constitución, aunque también no está nada mal la propuesta que está rodando de un nuevo constituyente. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Antes que nada felicitar aquí a Pedro Salmerón. Tenía curiosidad en conocerlo porque nada más en la jornada lo leo a veces cuando salen sus artículos. Una excelente exposición, tal como son sus artículos. La plática, no sé, a lo mejor estoy equivocado y si no, pues me puedes corregir ahí. Tal parece que nos estás dando el mensaje de que realmente en la Constitución del 17, pues finalmente se plasman las ideas de las inquietudes de los movimientos populares y finalmente la estructura capitalista queda pues muy disfrazada y de alguna manera pues por eso quedan esos huecos, esos vacíos, ¿no? Entonces mi pregunta concreta sería, ¿qué se requiere principalmente o fundamentalmente en este momento para refundar el Estado Nacional? O más bien con los movimientos sociales se podría buscar un Estado parlamentario. Ahí tengo mis dudas en esos dos conceptos, desde el punto de vista que tenemos un Estado realmente paternalista. Gracias. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Doctor, gracias por su conferencia. Me ha aclarado algunas dudas que traía. No tenía el gusto de conocerlo. Lo había leído ya en la jornada, en algunos artículos que ha sacado usted. Más que una pregunta, lo que yo le pido es que nos dé una explicación sobre también un aspecto fundamental de la Constitución de 1917, el municipio libre. El municipio libre que actualmente ni es libre ni es autónomo. Está nuevamente asediado por el poder. Ustedes, a raíz de lo que ha sucedido con lo de Ayotzinapa y ese tipo de problemas, pues ahora el poder quiere nuevamente meter la mano más a fondo y si antes ya estaba controlado por los estados y por el poder ejecutivo, pues ahora quiere ir todavía un poco más allá. Entonces, es lo único, doctor. Gracias. Bueno, gracias por las exposiciones y por la oportunidad. Nada más, ya lo dijo al final sobre esta, bueno, nada más como comentario, lo hizo sobre esta propuesta, con las palabras, dijo, está rodando sobre la creación, la conformación de un nuevo constituyente.
quisiera, mi inquietud es saber más su opinión al respecto, si están dadas en un momento dado las condiciones para ello, y bueno, pues únicamente, en el sentido de que si no será de cierta manera echarnos la soga al cuello en las condiciones en las que nos encontramos. Gracias. Gracias. Pues felicitar aquí a Pedro sobre esta conferencia y algunos comentarios breves. Hace una semana estuvo también aquí un licenciado que nos habló sobre la Constitución y en esa ocasión recuerdo que yo dije que era producto de los triunfadores de ese momento, que efectivamente era Carranza y su grupo, digamos, porfiristas. O sea, la Constitución es también porfirista, en cierta forma, la del 17. Y bueno, la variante que nos presenta hoy Pedro pues está interesante, ¿no? El asunto es que, por ejemplo, la Convención Revolucionaria de Aguascalientes, donde estaba Zapata y Villa, todos los grupos guerrilleros de ejércitos del sur y del norte, ellos plantearon el parlamentarismo, creo que tú ya las comentabas muchas veces, recuperando esas ideas importantes en contra precisamente del presidencialismo. Lo que pasa es que efectivamente fue derrotada militarmente en 1915 en la batalla de Celaya, básicamente. Pero, digamos, para mí, en cierta forma, los ejércitos triunfantes de Zapata y de Villa estaban planteando cosas interesantes para México. En primer lugar, el parlamentarismo, la ley del divorcio también, por ejemplo, y sobre los obreros planteaban mejora del salario y también mejoras para el maestro, para el maestro como trabajador. Bueno, yo sigo sosteniendo, a pesar de que esa Constitución del 17, por más cosas que se añadieron y se le pusieron, es una Constitución de la clase en el poder, o sea, de los neoporfiristas, hasta hoy inclusive, ¿no? Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Qué es un parlamentarismo y en qué consiste la constituyente? Porque carezco de información. Gracias. Gracias, buenas tardes. Su opinión, ya me antecedieron a preguntarle cuál es la opinión de Pedro acerca de las propuestas de crear un nuevo constituyente, que a mí más que nada me parecen ocurrencias porque no les veo futuro. Ya lo hizo John Ackerman hace poco más de un año. ¿Y dónde está? Creo que lo importante y lo fundamental es conocer la Constitución, y eso es lo que no ocurre con el pueblo. Si nosotros ahorita tomamos a la gente aquí en este parque y le preguntamos si ha leído la Constitución, yo me atrevo a asegurarles que el 98% de la gente no sabe de la Constitución. En su vida la ha leído. Y esa ha sido el arma fundamental que el sistema de poder ha utilizado para podernos oprimir. Porque lo que no conocemos, lo que ignoramos, no se defiende. Entonces, esto que estamos haciendo, esto que el maestro Salmerón hace ahorita es difundir que existe una ley suprema en este país que es la Constitución, y que amparados en el artículo 9 de esa Constitución estamos aquí expresándonos. Aquí no estamos por espontánea, estamos amparados en una ley que es la Constitución, artículo 9. ¿Lo conocemos? Entonces, leamos la Constitución. Esto que ahora
ahorita tenemos como constitución es un insulto, es un remedo, es un atraco el que hicieron, pero lo debemos conocer. Lo debemos conocer para poder saber qué es lo que queremos que vuelva de lo anterior o que se mejore. Entonces, yo le agradezco al maestro Salmerón la difusión que hace de estos temas, el venir aquí generosamente a exponer la cuestión histórica de cómo surgió la Constitución. No fue que se juntó un pequeño grupito, no, señores, trae historia detrás, y eso es lo que necesitamos conocer para poder valorarlo. Muchas gracias. Como Max. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al historiador Pedro Salmerón. La parte donde el señor acaba de pasar a decir es que no conocemos, pero es que esto es muy complejo. Para empezar, ¿quién nos educa? ¿Para qué nos educa? Ahí está una parte del meollo, la educación. Y si la educación está hecha precisamente para mantenernos en la ignorancia, entonces no nos sintamos como culpables de que no somos capaces de leer la Constitución. Para empezar, en ese país existe mucho analfabetismo. ¿Qué hacemos con eso? ¿O qué se ha hecho? Y un dato pequeño, ¿quiénes son los que, por ejemplo, van a las comunidades más lejanas a dar, entre comillas, educación? Chamacos egresados de la secundaria, cuando los que deberían de ser son los maestros preparados en las normales. Entonces, por favor, porque esto, vuelvo a repetir, suena como a culpa de que nosotros propiciamos todo eso. No, hay quienes lo propician, que no los hemos identificado, esa es otra cosa. Gracias. Bueno, ahora vamos con las respuestas. No, sí los tenemos identificados, ¿cómo no? Se llama PRI Gobierno, ¿no? Así, pero bueno, vamos a las respuestas. Voy a empezar con 3 conceptos, ¿sí?, que me pidieron, o que salieron. Primero, Congreso Constituyente. Se supone que un Congreso Constituyente es un congreso convocado especialmente para preparar una constitución cuando se considera que ya no funciona la vigente, ¿sí?, que por alguna u otra razón el marco legal vigente ya no funciona, ya no da solución a los problemas del país, ya las leyes no corresponden a la realidad, ¿sí?, y ya ha cambiado de tal manera que no basta con una pequeña reforma, algún artículo, sino que hay que cambiar de fondo. Entonces, en México ha habido 5 congresos constituyentes que redactaron constituciones que estuvieron vigentes. El primero fue, de hecho hubo más, porque la primera constitución vigente es la Constitución Española de Cádiz, promulgada en España en 1812 y que estuvo vigente en México 3 años, de 1812 a 1815, y en la cual hubo 7 diputados mexicanos, porque en aquel tiempo los liberales españoles consideraban ciudadanos iguales a todos los que vivían en el imperio, algo distinto a lo que antes pasaba. Entre los diputados mexicanos, el más importante, me parece a mí, es don Miguel Ramos Arizpe, ¿sí?, que estuvo en las Cortes de Cádiz. Pero entonces, pero ya mexicanas propiamente dichas, podríamos decir el Congreso de la Náhuac, convocado por Morelos, pero en realidad la Constitución de Apatzingán nunca estuvo vigente. Y el primero es el Congreso Constituyente de 1823-24, que promulga la primera Constitución, que va a estar vigente intermitentemente desde 1824 hasta 1857. Y digo intermitentemente porque en medio hubo periodos en los que no estuvo en vigor esta Constitución, sino constituciones conservadoras, centralistas, redactadas por otros 2 congresos, el de 1836 y el de 1840. ¿Sí? La primera Constitución que realmente tiene posibilidad de ser aplicada es la de 1854. Insisto, después de una insurrección popular que demuestra que el régimen no funcionaba,
se convoca a unas elecciones nacionales especialmente para redactar una constitución y así se redacta la primera que funciona. Y desde entonces no se vuelve a hacer sino hasta 1917. Entonces, eso es un congreso constituyente, ¿sí? Un congreso convocado específicamente para formar un nuevo pacto social cuando se considera que el vigente ya no funciona. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de convocar un congreso constituyente. Yo no creo que las iniciativas surgidas del Congreso Popular, que no fue nada más John Ackerman, pero ahí estuvo John Ackerman entre otros, del llamado Congreso Popular el año pasado, ni de lo que están haciendo ahora gentes muy respetables para mí, como don Raúl Vera, como el padre Solalinde, como Lidia Cacho, funcionen, porque no creo que, con todos los respetables que son, ni John Ackerman el año pasado, ni ahorita don Raúl Vera, representan realmente a la sociedad. Para que eso funcione tiene que haber un proceso representativo fuerte. Entonces, cuando yo hablo de convocar un nuevo Congreso Constituyente, no estoy hablando de eso que alguien llamó ocurrencias, quizá con razón, ¿sí? Sino un proceso mucho más profundo. Lo que a mí sí me queda claro es que hay que refundar el Estado. Hay tantas cosas que hacer, ¿sí? Si a mí me dejaran, yo empezaría primero legalizar las drogas, ¿no? Completito, por favor. Salirnos de la guerra contra el narco. Reciclar a los narcos que se pueda reciclar. Y luego echarle todo el poder del Estado a los que no se pueden reciclar, ¿sí? Y luego denunciar el Tratado de Libre Comercio para recuperar la soberanía económica nacional. Se puede, todos los acuerdos internacionales tienen forma de ser denunciados. Y luego darle verdadero vigor al artículo 39 y cancelar las concesiones mineras, reactivando en su vigor el artículo 27 constitucional, en fin, ¿sí? Está clarísimo, este Estado no funciona. La ley actualmente no funciona, nadie la cumple, ¿sí? Empezando por los poderosos. Entonces, una ley que no se está cumpliendo es una ley que no funciona, que ya no corresponde a la realidad. Tenemos que refundar a México y probablemente la vía sea una nueva constitución. Insisto, tiene que salir desde abajo y desde la mayoría, no como una ocurrencia de, o sea, no nos podemos juntar nosotros ahorita y decir vamos a convocar un congreso constituyente, con todo respeto para don Raúl Vera y el padre Solalinde y doña Lidia Cacho, ¿no? Insisto, gente a la que yo respeto profundamente, ¿sí? ¿Cómo? O sea, a mí no se me ocurre otro de momento que ganar las elecciones, ¿sí? Pero esa es mi opinión, ¿sí? ¿A través de qué? Del único partido en el que yo veo la posibilidad de responder al pueblo, ¿no? Que para mí es Morena, ¿sí? Ahora, eso es lo que yo estoy viendo. Eso es lo que significa un congreso constituyente y a eso me quería referir yo cuando me parece necesario convocar otro constituyente, ¿sí? ¿Qué son presidencialismo y parlamentarismo? Simplemente son dos formas de gobierno, son formas de gobierno, ¿sí? El presidencialismo es una forma de gobierno. Quizá el país que mejor funciona como país presidencialista es Francia, ¿sí? Es una forma de gobierno donde el poder del Estado se concentra en el Ejecutivo, ¿sí? Al presidente se le elige por voto popular por un tiempo determinado. Francia y también Estados Unidos. Estados Unidos también es una república presidencialista, nomás que para mí Estados Unidos no es una democracia, porque hay elecciones indirectas muy raras, porque la forma en que están las leyes electorales hacen que los diputados sean directamente controlados por las grandes corporaciones, etcétera, ¿no? Entonces, para mí no es una democracia, es una oligarquía. Pero el funcionamiento de Estados Unidos y de Francia es presidencialista. O sea, no tiene que ser necesariamente malo o bueno uno u otro. Digamos, el ejemplo presidencialista es Francia. El poder del Estado está concentrado en el presidente. El presidente se elige por un periodo determinado y concentra en sus manos las principales herramientas del poder público, ¿sí? Y gobierna, aunque no tenga mayoría parlamentaria, aunque no tenga la mayoría de las cámaras de diputados y senadores, porque tiene el suficiente poder en sus manos para gobernar aunque no lo tenga, ¿sí? Una república o monarquía parlamentaria, o sea, un gobierno parlamentario, pues ya les decía, el ejemplo clásico es el británico, es donde el poder del Estado y las herramientas del poder se le dan al Parlamento, al Congreso, ¿sí? Y los gobiernos se forman desde el Congreso, es decir, no votamos para presidente, sino nada más para diputados, y los diputados entre ellos votan para presidente, ¿sí?
Aunque en general a la hora de votar a los diputados de un partido ya sabes cuál es el candidato de ese partido a ser primer ministro o presidente. Y todos los ministros tienen que ser, no se llaman secretarios, en el modelo presidencialista se llaman secretarios de Estado, como en México. En el modelo parlamentario se llaman ministros y responden a los representantes populares y caen cuando no hay mayorías y obligan a formar gobiernos de coalición de tal manera que las minorías estén representadas en el gobierno. En los gobiernos presidencialistas gobierna solamente la mayoría o la primera minoría sin presencia de las otras fuerzas. En las repúblicas parlamentarias tienen que estar presentes varias fuerzas en el gobierno. Esas son las diferencias fundamentales, ¿sí? El modelo, insisto, son el francés para el modelo presidencialista, el británico para el modelo parlamentario, ¿sí? Y lo que proponía Zarco en el siglo XIX y lo que proponían los villistas y los zapatistas en la Revolución es que, dada la tradición autoritaria mexicana y dado que México había sido siempre gobernado, alguien dijo de manera paternalista, yo diría a ver si me invento un término, ¿no? Más bien de padrastro, no de padre, ¿no? De manera autoritaria y despótica, decía, para sacudirnos las tradiciones del despotismo y poder ir creando democracia, necesitamos un modelo parlamentario, no porque necesariamente sea mejor, sino porque en México tenemos esa tradición autoritaria y había que romper con ella, ¿sí? No rompimos con ella y seguimos bajo un gobierno autoritario, vertical y despótico, disfrazado de democracia, ¿sí? Porque la democracia, salvo durante 10 o 15 años del siglo XIX, ha sido una palabra vacía de sentido en este país, en toda la historia de este país. Es una ficción política, ¿sí? Entonces, bueno, esa es la diferencia entre y por qué proponían villistas y zapatistas la república parlamentaria. Y en ese sentido, sí, en efecto, Carranza es un porfirista y el diseño de Carranza es porfirista, pero la Constitución no es nada más el diseño de Carranza. La Constitución es también los artículos 3, 27, 123 y 130 diseñados por los radicales, pequeño burgueses radicalizados por la revolución, porque habían estado en una revolución de masas, ¿sí? Y que entienden que la cosa no puede seguir como en el porfiriato, que tiene que haber transformaciones importantes, aunque no la revolución social. Y eso es lo que hay que decir, que es lo que proponen Villa y Zapata: la destrucción del latifundio por completo y la redistribución total de la riqueza pública. Eso se llama revolución social y eso no se hizo. ¿Por qué? Porque perdieron la guerra ellos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se requiere para fundar ahorita el Estado Nacional? No sé, pero lo que sí sé es que hay que refundarlo, ¿sí? Ahorita no funciona. Ahorita no nos garantiza ni lo más elemental que se supone que tiene que garantizar un Estado, que es la vida y la seguridad, ¿sí? O sea, nada más en los 2 años y cacho del gobierno de Calderón, de Peña Nieto, que es lo mismo, hombre, van 22,000 muertos, ¿sí? Finalmente, el municipio libre. El municipio libre, que se supone que está consagrado en el artículo 115 constitucional, es también una ficción política del carrancismo. ¿Por qué? Porque se declara que hay municipio libre, pero no se le dan armas político-jurídicas y sobre todo económicas al municipio para que realmente ejerza su libertad. En el federalismo mexicano, del presidencialismo mexicano, el presidente tiene el suficiente poder como para eliminar de facto el federalismo, y los gobernadores tienen el suficiente poder para eliminar de facto el municipio libre. El municipio libre en México, tal como está en la Constitución de 17, solo existe de nombre. El municipio nunca tuvo realmente en México, y eso es legal, eso no es extralegal, las condiciones de la verdadera democracia desde abajo basada en el municipio. Y esa, por cierto, pero más bien entonces hacemos otra plática una vez más sobre el proyecto de Villa y Zapata. Eso sí estaba en el proyecto zapatista y villista, sí estaba bien reglamentado. ¿Por qué les digo otra plática? Porque a fines de este mes, hoy como viene debatedor emergente, porque de verdad yo no hubiera venido hoy porque a fines de este mes sale mi nuevo libro y voy a estar de gira artística y hubiera sido más interesante que viniera yo a hablarles de mi nuevo libro.
Mi nuevo libro, que se va a empezar a vender a fines de este mes, seguramente lo voy a presentar en la Feria del Libro de Minería. Se titula 1915, México en guerra, y es justamente la guerra de villistas y zapatistas contra carrancistas. ¿Cómo y por qué pierden la guerra Villa y Zapata? Eso es lo que explico en mi nuevo libro. Lo voy a presentar en Minería, pero pues si quieren aquí me pongo de acuerdo con la gente del Buzón para en abril, en marzo, en mayo, venir aquí y presentarlo. Muchas gracias.